Estas ruinas son la evidencia de la primera ciudad española construida en el Pacífico americano. Siglos atrás, una comunidad indígena habitó este lugar. Su estilo cerámico marcó una estrecha relación con poblaciones del noroccidente colombiano. Panamá marcó el inicio de la ruta conquistadora por el sur del continente. En 1540, promovida por el obispo Fray Tomás de Berlanga, se construye esta catedral, con la única pila bautismal en su interior. Miles de nuevos cristianos se iniciarían aquí. El estudio de esta documentación histórica ayuda a entender cómo se desarrollaron las primeras generaciones de contacto. Los testamentos, disposiciones e inventarios que reposan en el Archivo General de Indias sitúan a la Catedral de Panamá como el contexto funerario de mayor relevancia en el Reino de Tierra Firme. Art Empire surge a raíz de la excepcional riqueza documental y la ingente cantidad de documentación conservada aquí, en el Archivo General de Indias, así como la obligación de reconocer y de superar algunas de las limitaciones y silencios de esta misma documentación. Fundamentalmente queremos trabajar en tres dimensiones, desde la arqueología histórica, la bioarqueología y también la investigación archivística. Contrastar el acervo histórico con la evidencia científica puede revelar aspectos no conocidos hasta hoy. Este templo fue lugar de enterramiento entre 1543 y 1671. Las excavaciones arqueológicas son el punto de partida. La idea que tenemos es justamente comparar los enterramientos que están dentro de los que están afuera de la catedral, en términos de disposición, de características, porque se asume que la gente que se entierra afuera es de menor capacidad adquisitiva y entonces es bueno tener una muestra mucho más amplia y más diversa de esa población colonial de Panamá Viejo. Bueno, vamos a ver cómo está la excavación, si finalmente secó o no. Se cree que la catedral, máximo templo de la fe católica, custodia en su interior a la élite de la ciudad, una sociedad blanca española y sus descendientes. Los primeros hallazgos de las excavaciones sugieren otra realidad. La mayoría de los cuerpos están ubicados con los pies dirigidos hacia el altar de la iglesia. Eso señala que eran feligreses, pero también hemos observado que hay enterramientos que señalan una posición inversa, o sea, con el cráneo hacia el altar de la iglesia. Algo interesante que también apareció asociado a los cuerpos fueron elementos como amuletos, que hace parte de otra serie de creencias mágicas y que nos muestra cuál era la idea que tenían estas personas alrededor del evento de la muerte. La posición de las manos, por supuesto, creemos que está vinculado también al origen social del individuo, a sus creencias también. Para los objetivos del proyecto es importantísimo identificar los orígenes de esta población, porque estamos mirando los procesos de primera globalización y de circulación de personas. Un estudio comparativo de ADN entre pobladores prehispánicos y los encontrados en la catedral busca definir el perfil genético de estas poblaciones. Por su parte, el análisis de los isótopos de estroncio permite identificar el origen de los restos óseos. In the strontium isotope ratios, we definitely see quite a number of non-local individuals who do not match their local baseline ratios. And this definitely tells us that non-local individuals
came from other areas in the world. Per la prima volta abbiamo ottenuto dei dati di DNA antico da Panama, sono tra l'altro proprio i primi dati in generale su un'area ottenuti da un'area tropicale e subtropicale. Some of these strontium isotope ratios are really high and much more radiogenic than what is expected for Panama itself. And such high values are very typical in Africa. So the strontium isotope ratios are definitely evidence for non-local individuals coming from Africa to old Panama. We also did oxygen isotope analysis, and oxygen isotope data vary with the climatic situation. And some of the numbers we found are also much higher than what we expect in Panama itself. And this also confirms the strontium isotope evidence for non-local individuals coming from Africa. Miles de documentos consultados permiten reconstruir los procesos de población y movilidad social en los inicios de la colonia. Del material histórico hallado, 3 mujeres se relacionan con la catedral. El contraste con la evidencia científica demuestra que la cifra es mucho mayor. Evidentemente, desde la historia, el protagonismo que ha tenido el hombre ha sido evidente, pero la mujer también fue protagonista en varios de los procesos sociales, culturales, en la vida cotidiana que tenían estas poblaciones. Y lo que vemos en la colección que se excavó en la Catedral de Panamá Viejo nos habla precisamente del papel que jugaron estas mujeres en la sociedad colonial panameña. Y también mujeres que tenían diferentes procedencias, mujeres indígenas, mujeres europeas y mujeres africanas, que entraron a interactuar en Panamá y configuraron una serie de elementos bien interesantes. La mayoría de cuerpos hallados en la catedral corresponden a mujeres. Una de esas historias desconocidas reposa en el Archivo General de Indias. El caso contra don Agustín de Riveros, clérigo, presbítero y mayordomo de la fábrica de la Catedral de Panamá, evidencia que María, una de sus esclavas, es quien realmente gobierna su casa, imparte órdenes y administra la venta en los hatos, todo desde el anonimato. Ha estado y está de muchos años a esta parte públicamente amancebado con una esclava suya llamada María de Riveros, en la cual tiene 4 hijos y al presente está criando una niña a los pechos, teniéndolos a todos de una puerta dentro y durmiendo en el aposento y recámara del dicho don Agustín de Riveros. Comprobada su falta de celibato, don Agustín de Riveros otorga libertad a María y es apartado de la fábrica. Esa consideración social de don Agustín y María refleja un grado de aceptación de las relaciones interétnicas en el entorno urbano. Conjuntamente con María, don Agustín volcó los provechos de su actividad económica en la Plaza Mayor y Catedral de Panamá. El Archivo General de Lima custodia los 2 testamentos más antiguos relacionados con Panamá. El primero, escrito por el conquistador Juan Díaz Guerrero. Cuando hizo su testamento, en 1541, declara tener 2 hijas naturales mestizas. Así les deja en herencia unas casas principales cerca de la Plaza Mayor y la hacienda de ganado, con el compromiso de que este patrimonio debía ser indivisible y quedar siempre dentro de la familia. Mantener la herencia unida genera un largo pleito entre las hermanas, sus primeros y segundos maridos. Tras la muerte de Inés en 1549, Ana, la segunda hermana, continúa el pleito por la voluntad de su padre. En 1561 aparece un nuevo documento de Ana Díaz Guerrero,
En este momento, Ana Díaz ya no se hace llamar Ana Díaz Guerrero, sino que firma como Ana Guerrera y declara que su marido, Francisco Torres, lleva 6 o 7 años loco y furioso y lo declara judicialmente incapaz. Pido y suplico a vuestra merced, atento a su enfermedad del dicho mi marido, que dé comisión y facultad para que yo, por mi persona y la de mi procurador, pueda parecer en juicio para poder seguir los dichos mis negocios. Este es un caso fundamental que explica cómo algunas mujeres mestizas descendientes de conquistadores en el siglo XVI consiguieron una cierta posición social gracias a la herencia y al papel que les otorgaron sus padres. Este contexto y este proceso de movilidad social, si bien era muy característico del siglo XVI, desapareció completamente en los siglos siguientes durante la colonia. El deseo de estas mujeres de ser enterradas en la catedral avala una élite diversa en Panamá desde 1543. No existe evidencia arqueológica sobre un lugar de enterramiento hispánico anterior. Sin embargo, una carta escrita en 1522 por el conquistador Pedrarias Dávila a su esposa describe los efectos de un huracán que derribó la iglesia mayor. Esta información era desconocida hasta hoy. Con los datos recopilados, el equipo arqueológico inicia la búsqueda del lugar descrito en la carta, hallándolo a 50 metros al sur de la catedral actual. Esto confirma que la ciudad siempre estuvo en este lugar. Hemos podido excavar el emplazamiento original de la catedral. Este es un dato novedoso porque no se sabía dónde había estado ubicado ese primer emplazamiento. Estaba en el sur de la Plaza Mayor. Allí sabemos que entre 1519 y 1541 estuvieron enterrando gente. Y efectivamente, por las estructuras funerarias que se lograron identificar, parece que corresponde al primer emplazamiento que tuvo el templo en Panamá Viejo. El rango de edad en el cual aparece la mayor cantidad de individuos son los adultos jóvenes, que están ubicados más o menos entre 15 y 35 años. Algo llamativo es que no encontramos individuos ancianos mayores de 55 años y los adultos medios, los que están ubicados entre 35 y 55 años, son un porcentaje muy bajo dentro de la muestra. Lo que también nos sale la esperanza de vida que había en Panamá Viejo, que no era muy alta, obviamente por los procesos de choque y de adaptación que genera un nuevo ecosistema. En el caso de los europeos y africanos, eso incide en las condiciones de salud y empiezan a fallecer esos individuos. Al mismo tiempo, los indígenas también son afectados por un choque epidemiológico con las nuevas enfermedades importadas. Y también hay un considerable descenso demográfico por parte de las poblaciones indígenas. Las dinámicas llevaron a que se tuviera que traer mano de obra indígena de otros lugares del continente, de las Antillas, después del actual territorio nicaragüense, para que apoyaran, digamos, las actividades diarias de Panamá Viejo. Y después, muy tempranamente, se le suma la presencia africana que lleva a que esta ciudad se convierta al final en un crisol de razas o en un crisol cultural que se ve reflejado en la actualidad. Tanto es así que la colonización implicó un proceso de africanización del istmo. Ya a finales del siglo XVI, tanto mulatos como negros más o menos constituyen alrededor del 80% de la población, es decir, son el principal actor demográfico y social. Para las poblaciones coloniales era muy importante reproducir sus estilos de vida europeos en América.
Además de la religión, los centros nucleados reemplazaron el patrón de asentamiento disperso prehispánico. Sin embargo, ese proceso de transculturación también ocurrió en sentido inverso. El análisis de los restos microscópicos de almidón y otras partículas extraídas del cálculo dental de los cuerpos permite identificar el tipo de plantas que consumieron. Este estudio paleobotánico arroja evidencia científica sobre la dieta de estos grupos. Lo primero, hemos encontrado un grupo de plantas nativas, amerindias, que fueron domesticadas en el continente muchísimos milenios atrás, antes de la época del contacto. Hemos encontrado maíz, hemos encontrado mandioca o yuca, hemos encontrado malanga, hemos encontrado achira. And then there are also some individuals in which we see significant changes between childhood diet and then diet in the adulthood. And this may be evidence that people had to adapt to new dietary strategies when they actually arrived at Panama la Vieja. Aquí no se producen los mismos alimentos que se producen en Europa y entonces tuvieron que incorporar a su dieta, que era bastante desabrida, un conjunto muy variado de vegetales. Esto está en las crónicas, estaba ya registrado. Pero ¿qué estamos haciendo desde la arqueología? Estamos poniendo casi la foto, la evidencia. La gente piensa que una salsa boloñesa deliciosa italiana tiene un ingrediente que es fundamental, que es el tomate americano. Nadie podría entender unas patatas bravas sin la papa americana, o el chocolate suizo no sería tan famoso si no hubiera llegado el chocolate de aquí de América. Ese impacto que redunda en lo económico, en lo político y lo social, lo generó América hacia Europa. Eso es lo que nosotros entendemos como primera gran globalización. Más allá de la carrera de Indias, el circuito de navegación por el Pacífico conectó a Panamá con los distintos puertos regionales. Desde aquí circuló una gran cantidad de productos como madera, mangle, esclavos, arroz y mulas. Nicaragua exportaba brea y madera. Desde Paita, la harina, mientras en Guayaquil se construían todos los barcos de la ruta, la cual seguía con el puerto de Realejo en Nicaragua, luego al Callao y continuaba al sur hacia el puerto de Arica y Chile. Como decían muchos contemporáneos, Panamá era la garganta del Perú, es decir, casi toda la población europea y africana que entró y se distribuyó por el Virreinato del Perú y casi todos los productos europeos que también entraron y se distribuyeron por el Virreinato atravesaron en algún momento el Istmo de Panamá y de ahí su enorme importancia. La ruta pacífica permitió conectar también con el puerto de Acapulco y de allí con el galeón de Manila, lo que produjo el ingreso al virreinato de productos asiáticos como porcelanas y sedas. Las rutas que conectan Panamá con esas grandes rutas de la esclavitud transatlántica van a cambiar a lo largo de los siglos. Durante el primer siglo y medio, por ejemplo, Panamá va a ser provista de esclavos africanos desde el puerto de Cartagena de Indias. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XVII esto va a cambiar de manera radical. Van a ser los panameños los que establezcan vínculos muy fuertes comerciales con los ingleses y con los holandeses que se están asentando en ese periodo en el Caribe. Y de esta manera, el Istmo de Panamá no solamente estará conectado con el globo a través del Imperio Español, sino también a través de otros imperios como el británico o el holandés. Así, la forja y defensa de la arteria del imperio dependía de protagonistas como pilotos, arrieras o soldados de muy diversos orígenes. Nos guían hacia una historia más inclusiva y nos invitan a buscar un conocimiento contrastado y más completo de un pasado común. La vieja Panamá marcó el pulso en las expediciones de conquista y fue punto clave en el intercambio de cultura y riquezas. Esto atrajo la mirada de piratas. En diciembre de 1670, el temido Henry Morgan, con una flota de 32 barcos, atacó la fortaleza de San Lorenzo,
con un único objetivo: llegar a Panamá. Morgan estacionó su flota acá atrás y mandó a sus hombres a atacar por la retaguardia del fuerte. Pasaron a cuchillo casi toda la guarnición de hombres cuando ya por fin se rindieron después de 3 o 4 días de batalla. Y de aquí tomaron bongos, las pequeñas barcazas que habían en el poblado de Chagres o que traían ellos mismos, y se metieron por el río rumbo a Panamá. Con Morgan camino a la ciudad, la improvisada tropa defensora con pocos soldados y la mayoría civiles que nunca habían estado en guerra, los esperó para enfrentar la conocida Batalla de Matasnillos. Don Juan Pérez de Guzmán dio la orden a sus subalternos de que si en la batalla de Matasnillos perdían las tropas locales, quemaran la ciudad. Se le dio orden a la tropa de que colocara barriles de pólvora en ciertos puntos estratégicos de la ciudad y que la volaran. Los españoles pensaban que Morgan venía a tomarse la ciudad para tomarla como posesión británica. Él solamente venía a saquearla. Así que ese fue otro de los tantos errores que cometieron los españoles en la defensa de la ciudad, y eso resultó en la destrucción del poblado. De hecho, los piratas trataron de apagar el incendio porque ellos lo que venían era saquear los tesoros que todavía podían quedar en la ciudad. Con la quema de la ciudad, gran parte del acervo histórico fue consumido. El sitio fue abandonado y a kilómetros se levantó el nuevo proyecto de ciudad. Estas ruinas fueron testigo. Hay quizás un mito que tenemos y que nos enseñan en la escuela cuando aprendemos sobre historia americana, es que nos dicen que era una sociedad jerarquizada y además diferenciada por el color de la piel, y en donde hay unos espacios en los que solamente están los europeos blancos, los criollos, que son ya los nacidos en América, tienen otra condición, y los mestizos de distinta índole van a moverse en otros lugares y bajo otras normativas. Aquí lo que estamos viendo es que eso no funciona. Lo que estamos viendo y lo que nos está demostrando la arqueología es que la interacción de estas diferentes culturas, de estos diferentes orígenes, se articula de una manera permanente en la ciudad. La presencia de mujeres africanas enterradas en el interior del templo nos habla precisamente de cómo las mujeres africanas tenían acceso a una serie de espacios que inicialmente pensábamos eran exclusivos para los europeos. Para nosotros esto enriquece esa vida social, esa vida cultural, esos grupos humanos que residieron en esta ciudad. Muy probablemente gran parte de esta población africana no era esclava, era población libre, que participaba en estas actividades, incluyendo las comerciales en la ciudad de Panamá. Así que allí estamos reescribiendo la historia a partir de la cultura material y de los restos socios humanos, que obviamente intentamos cruzar con la información que nos proporciona la historia.